Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy miércoles 11 de septiembre, ¿cierto? 11 de septiembre. Bueno, saludamos también a las personas que están conectadas o se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a usted que se inscribió, que le da like, que invita a otros a inscribirse. De esa manera también compartimos la palabra de Dios. Bueno, hoy en mitad de semana, como el tiempo es corto, queremos mirar una palabra que está en Hebreos, o abrir con Hebreos 11, 17 al 19, con un título que dice... ¿Cómo es que dice? Fe probada y aprobada. Son dos cosas, ¿cierto? ¿Para qué será la prueba de la fe? Para aprobar. ¿Cierto? Cuando usted está estudiando y le hacen pruebas, ¿para qué le hacen las pruebas? Para aprobarlo y promoverlo. Entonces, cuando la fe es aprobada, hay una promoción. ¿Cuántos creen que Dios quiere promoverlos? Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Amén. O sea que también dice que somos transformados de gloria en gloria. Dice que el Señor nos eleva siempre en triunfo. Así que cuando nuestra fe es probada, es para que seamos aprobados, y cuando somos aprobados o nuestra fe es aprobada, entonces ¿qué pasa? Somos promovidos. ¿Sí? Listo, muy bien. Ustedes ya saben de quién vamos a hablar ahí, ¿cierto? Con esa imagen. ¿De quién vamos a hablar? De Abraham, ¿cierto? Ya conocen la foto de Abraham y todo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos al texto. Está en Hebreos capítulo 11. Acuérdense que es la galería de los héroes de la fe. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y siempre que estudiamos la carta a los Hebreos, recordamos que la carta a los Hebreos es un paralelo entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y por supuesto que cuando Jesús viene, Él ratifica el pacto de Dios hecho con Abraham. Es un pacto de gracia por medio de la fe. ¿Listo? Vamos a leer el texto. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, Abraham fue probado, o sea que su fe fue probada, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Qué tal esa prueba, no? Abraham entonces ofreció al hijo prometido, la promesa, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Miren los pensamientos de Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ese es el pensamiento de Abraham. O sea que Abraham tenía una mente renovada por la palabra de Dios. Digo, bueno, en caso de que toque entregarlo, pues yo confío que Dios que me lo dio, lo puede levantar de los muertos, me lo puede volver a dar y puede levantar esa descendencia que prometió. Dice, de donde en sentido figurado, también lo volvió a recibir. ¿Listo? Este es uno de los héroes de la fe, que también es conocido como el padre de la fe. Yo pregunto, si el padre de la fe fue probado, su fe fue probada, ¿será que nuestra fe será probada? ¿Sí o no? Estos temas no nos gustan mucho hablarlos, pero eso dice la Biblia. Y nosotros debemos estudiar o predicar también todo el consejo de Dios. Cuando usted mira al Antiguo Testamento, da un vistazo, ahí en el capítulo 22 del libro de Génesis, aparece la prueba y más o menos, voy a parafrasear algunos versos, porque solamente voy a leer 3. Dice que llamó Dios a Abraham después de aquellos días y le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito, a Isaac, al que tú amas. Y dice que Abraham entonces se levantó muy de mañana, no dijo nada, no refutó, dijo, ¿cómo así, señor? Señor, ¿usted está echando un chiste malo? Uy, no, señor, ¿sería que usted se equivocó? No. Se levantó muy de mañana, dice que enalbardó, enfalmó su asno, cogió 2 empleados, cogió a Isaac, alistó la leña y alistó todo y se fue camino de 3 días.
Y cuando habían caminado 3 días, él le había dicho que hacia un lugar, algún monte que él iba a indicar en Moriah. Cuando hubieron caminado 3 días, dice que entonces ahí, sí ve, alcanzamos a tomar la foto viejita, pero ahí está. Dejó ahí en la falda de la montaña a sus empleados y el asno. Y le dijo, nosotros iremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. Mire cómo pensaba y cómo hablaba Abraham. Se coge el capítulo de nosotros iremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. Espérenos aquí. Era más o menos como otro día de viaje el que tenía que seguir haciendo. Entonces dice que se fueron Abraham e Isaac. Dice que Abraham cargó, ya no llevaba el asno, cargó sobre su hijo Isaac la leña. Él llevaba el fuego y el cuchillo y se fueron. Dice que iban subiendo por la montaña e Isaac le dijo, padre, aquí está el fuego y la leña para el holocausto y el cordero. Entonces Abraham le dijo, el Señor proveerá de cordero, hijo mío. Dice el texto, e iban juntos. Por eso se conoce por el dicho de Abraham, el Señor proveerá. ¿Usted alguna vez ha dicho así? Dios proveerá. ¿De dónde salió ese dicho? Ese dicho salió de una palabra de fe que soltó Abraham cuando estaba siendo probado. El Señor proveerá el cordero, hijo mío. Entonces se fueron. Cuando llegaron al monte, dice el texto, que Abraham cogió, alistó el altar, colocó la leña, ató de pies y manos a su hijo y lo acostó sobre la leña y alistó el cuchillo para degollarlo. Duro, ¿no? Mira lo que dice el texto en el verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, yo creo que le pegó el grito, no, Abraham, quieto, Abraham. ¿Sí? Y él respondió, heme aquí. Y le dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. A ese le dice a uno, sacrifique. Bueno, menos mal que los sacrificios de nosotros no son muertos, ¿no? Sacrificio vivo, dice para el Nuevo Testamento, ¿cierto? Dice, sacrifique algo. Yo recuerdo a alguien que me dijo una vez, ¿cómo le ha ido? No, aquí pagando el precio, estudiando en Rema, es un precio muy alto que hay que pagar. Yo, ¿qué precio es ese? Sentarse uno con aire acondicionado a estudiar, eso es un precio muy alto que hay que pagar y salir a las 11 a comer empanadas o lo que le provoque. O sea, eso es un precio muy alto. Y yo digo, a veces la gente no entiende lo que es una prueba. Y la gente llama prueba a cualquier cosa. Pagando el precio ya lo pagó Jesús. El Señor se proveyó de cordero y Él ya pagó. Amén. Y entonces ahí recibió el sello. Aprobado. Ahí Abraham fue aprobado. Pasó la prueba de fe. ¿Dura la prueba? ¿Sabe qué hizo Abraham? A nadie le dijo que estaba siendo probado en su fe. A nadie Abraham le contó que iba a sacrificar a su hijo, ni a su esposa, siquiera. Ni a sus empleados, ni al mismo hijo. Fue algo entre él y Dios, en absoluto secreto. Y a veces uno cuando hay alguna dificultad, aquí estoy siendo probado, y uno hace escándalo. Y llora y dice, ay no, terrible esta prueba. Aquí en el desierto peleando con los gigantes y uno hace un escándalo. El padre de la fe nos enseña que cuando está siendo probado, no. Silencio. Está confiado que lo que Dios dijo, Él lo hará. Amén. Está confiado. Y dice el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí, ¿qué vio? A sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo.
¿Proveyó el Señor? Literalmente, Abraham vio 2000 años antes de Cristo y vio el Cordero de Dios que nos aprobó. Vio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba mirando a través del tiempo. Dios le había mostrado que él iba a proveer. Y cuando hubo un hombre en la tierra capaz de creerle a Dios y de entregar a su hijo, el Padre dijo, ese es mi corazón. ¿Usted sabe por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Es amigo de Dios. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si obedecen mis mandamientos. Y Abraham obedeció al pie de la letra todo lo que Dios le dijo, así él no lo pudiera entender con su mente natural. Pero como Dios dijo, yo no lo entiendo, pero Dios dijo. Y a veces uno quiere que le expliquen así todo menuditico. ¿Y por qué Dios? ¿Y cómo así que Dios? ¿Y Dios? Y cuestiona uno a Dios. No, Abraham no abrió su boca, no dijo nada, simplemente obedeció. Y recibió el sello de aprobación porque él estaba mirando como viendo al invisible. Él estaba viendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que él ha dicho y que él sí o sí cumpliría lo que había prometido. ¿Cuántos tienen promesas? Usted que está ahí en internet, usted también tiene promesas. Confíe en las promesas. Y un consejo que nos deja aquí Abraham, cuando usted esté siendo probado, no diga nada. Manténgase en silencio. Que sea algo entre tú y Dios. La Biblia dice que el que busca al Señor en silencio, en el secreto, en silencio, allá en su secreto, Él lo recompensa públicamente. Y aquí vemos un ejemplo desde la antigüedad, cómo Dios lo hizo. Para nosotros, también esa fe que hemos recibido, dice que Dios nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Usted tiene una medida de fe. Le tengo noticias, esa fe va a ser probada. A ver si es una fe genuina o es una fe fingida. Cuando alguien está hablando de fe, es chévere uno decir amén, gloria a Dios. Pero cuando la fe es probada, no está chévere. Cuando uno camina 4 días para hacer el sacrificio, no está chévere. Cuando uno guarda eso en su corazón y no dice nada, no está chévere. ¿Sí? Ahí. Entonces, nuestra fe va a ser probada, pero cuando la fe es aprobada, ¿qué viene? Viene una promoción de parte de Dios. ¿Cuántos creen que una promoción de parte de Dios es así maravillosa? Que Dios lo promueva a uno. Que uno no ande lagarteando como los políticos un puestico. Que alguien me promueva. Que alguien me ayude, que alguien me dé. Cuando uno no anda buscando el favor de los hombres, sino el de Dios. Porque cuando la promoción viene de los hombres, pues, no es tan interesante, la verdad. Es pasajera. Mire la promoción de Dios cuánto dura. Todavía estamos hablando de la promoción de Abraham, que fue 2000 años antes de Cristo, 4000 años y tantos después. Estamos hablando de la promoción que le hizo Dios a Abraham. ¿Cuánto creen que la promoción de Abraham de Dios es impresionante? Pero ojo, no confundir prueba de fe con consecuencia del pecado. Porque a veces lo que está viviendo la persona es consecuencia del pecado. ¿Cuántos saben que el pecado trae consecuencias? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no confundir prueba de fe con consecuencia del pecado. Porque es muy fácil confundir, entonces uno lo que está viendo es una consecuencia del pecado. Y uno dice, no, es que Dios me está probando. No, lo que Dios prueba realmente es la fe. Si uno cree sincera y honestamente y de corazón en Él. Si realmente uno está como estaba Abraham, allá antes de esta prueba, cuando él estaba esperando el hijo prometido, 25 años esperando, dice que Abraham no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, eso es Romanos 4, dando gloria a Dios. O sea que él glorificó a Dios, plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho.
Entonces, su fe es probada cuando uno tiene promesas. Cuando no tiene ninguna promesa, uno simplemente es un visitante de la iglesia. Pues ahí no hay fe que probar. Uno simplemente es un visitante. Pero cuando uno tiene promesas de parte de Dios, ¿cuántos tienen promesas? Entonces esa fe va a ser probada. Porque la promoción es el cumplimiento de la promesa. Esa promoción es con P de promesa. Entonces cuando viene la prueba, que también es con P, es para ser aprobado, y viene la promoción, que es cumplimiento de las promesas, que finalmente, como vimos en la imagen, fue lo que Abraham vio 2000 años después. Jesús es la promesa, el Hijo prometido. Y Él dice en su palabra que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. ¿Y qué es lo más interesante? Dice que es por medio de nosotros para la gloria del Padre. Así que tenemos promesas, pero la fe va a ser probada. ¿Cuándo es probada? En las circunstancias más difíciles. Cuando la gente dice, ¿sabe qué? Ya yo no vuelvo más por allá. Entonces esa fe, como que era genuina, reprobó y tiene que volver a hacer el curso otra vez para poder ser promovido. Entonces, en nuestra vida diaria, mientras corremos esa carrera de la fe, nuestra fe va a ser probada. Pero Dios quiere promovernos. ¿Cuántos creen que Dios quiere promoverte? Dios quiere promoverte. Jesús no prometió que no habría dificultades. Todo lo contrario. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, dificultades. ¿Pero qué dijo? Confíen, eso es fe. Yo he vencido al mundo. Así es que habrá dificultades, sí, habrá pruebas, sí, pero lo que Él prometió es que Él siempre estaría con nosotros. Así que la garantía que pasamos la prueba es su compañía, es su presencia, es que Él está con nosotros y por cuanto Él está con nosotros no seremos conmovidos, no seremos reprobados, pasaremos al otro lado. ¿Lo cree? Pasaremos la prueba, cualquiera que ésta sea. ¿Le anima eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí de prueba. Yo creo que hay un hombre en la Biblia, muchos, pero uno particularmente que sabe mucho de pruebas, que era Pedro. Y si usted mira traté de hacer como una línea de tiempo ahí en imágenes, de como un poquito de algunos sucesos en la vida de Pedro, de cómo Pedro fue probado, su fe fue probada. Y ya Pedro anciano, aquí donde lo ven, aquí no jovencito allá cuando comenzó, no cuando comienza, uno empieza con todas esas emociones a flor de piel. Y en la medida que uno va siendo probado, va uno dejando de ser tan emocional y va empezando a tener más convicción. Y va aprendiendo a hacer silencio en medio de la prueba. Y va aprendiendo a adorar en medio de la prueba. Y va aprendiendo a caminar con el Señor en medio de la prueba. Y entonces uno va avanzando y en ese caminar en fe, ¿se recuerda la última prueba de Pedro cuando su maestro es capturado y es asesinado? Él había dicho, estoy dispuesto incluso a ir a la muerte por ti. Y estaba dispuesto porque se llevó la espada esa noche. Y el primer soldado que vino a capturar a Jesús, de una levantó el viaje. Digo, estaba de repollo decía en el caquetá, o sea, no era para la oreja, como en la plaza de toros, sino era repollo. Sí, eso es para los campesinos, es la cabeza, cortarle la cabeza. Eso fue lo que trató de hacer Pedro. Cuando Jesús resucita, Jesús invita a desayunar a Pedro. Y después que desayunan todos, que no tenían que comer, que Pedro se había dedicado a la pesca, después se ha invitado a otros, era el líder nato, hace la pesca milagrosa, le da de comer, y después llama a Pedro aparte, para no avergonzarlo. Sigue tan lindo al Señor, para no avergonzarlo, lo llama aparte. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, porque lo había negado 3 veces. Y el gallo fue la campana que le anunció. Pedro, no pasó la prueba. Entonces le dice, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunta la segunda vez. Le dice, bueno, le recomienda sus ovejas, no, nosotros. Pastorean mis ovejas. La segunda vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Recomendó corderos y ovejas, menos mal a todos, ¿no?
Y la tercera vez que le preguntó, dice que Pedro comenzó a llorar. Le dijo, "Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo". Le dijo, pastorea mis ovejas. Y ahí lo restauró. Ya Pedro anciano escribe las cartas de Pedro. Y la primera carta en el capítulo 1, verso 3 al 12, habla de la prueba. Pedro habla de la prueba no simplemente por escribir algo ahí sobre la prueba. No, Pedro habla de la prueba con conocimiento de causa. Después de haber vivido y haber pasado y haber reprobado y haber pasado y haber pasado y haber sido promovido y allá, después de todo eso, él escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así el texto, iniciando en el verso 13, en la primera carta de Pedro. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, número 1, incorruptible; 2, incontaminada; 3, inmarcesible; 4, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuántos saben que hay una herencia reservada en los cielos para nosotros? Que no se corrompe, que no se contamina, que no se conmueve, que es perfecta. Dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Le voy a subrayar una frase que me parece muy interesante aquí. Por tiempo no alcanzamos a ver mucho. Pero aquí dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que la fe es un escudo de protección. Es decir, Dios puede actuar a nuestro favor solo mediante la fe. Así es que si nosotros desfallecemos en fe, Dios no puede hacer nada. El problema es que la gente flaquea en la fe y le echa la culpa a Dios de lo malo que le sucedió. Y resulta de que la fe era el salvavidas, a través del cual Dios podía obrar. Pero como él dejó el salvavidas y se fue solo al alta mar, pues ahí Dios no puede hacer nada. Porque él se soltó de la protección de Dios. Porque él nos guarda a través de la fe. Y termina diciendo el texto, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o al fin de nuestro tiempo, en la cual nosotros nos alegramos. ¿Cuántos se alegran en la salvación? Aunque ahora, diga ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Tengamos que pagar el precio estudiando en Rema. ¡Wow! ¡Qué precio tan alto! Yo digo, ¿qué precio es ese? Eso no es ningún precio, eso no es ninguna prueba. Prueba es cuando se enfrenta a situaciones muy difíciles, en las cuales, quiero decir una cosa, en las pruebas generalmente uno está solo, como Abraham, solo. Que aunque iba con sus 2 criados, ellos no sabían la prueba. Aunque iba con su hijo, él no sabía la prueba. No sabía. Pedro, cuando fue probado, estaba solo. Se alejó del Señor, lo seguía de lejos y estaba solo. Trató de acercarse al fuego que estaban prendiendo los enemigos del Señor, pero estaba solo. Todo el mundo lo miraba como un bicho raro, pero Pedro estaba solo. Generalmente en las pruebas uno está solo con el Señor. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que uno se queda porque está solo. Pero es que la prueba es individual. Es su fe. Es mi fe, es la fe de cada uno. Es esa medida de fe que hemos recibido. Pero no se desanime, tranquilo. Sonría que es. No quiero desanimarlo. Dice así el texto del verso 7. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es preciosa la fe, ¿cierto? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que dice aquí es que nuestra fe debe ser sometida a prueba. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha fe fingida. Hay mucha gente que habla de fe, pero realmente no sabe lo que es la fe.
Mucha gente que dice tener fe, pero esa fe no ha sido probada. Para que siendo sometida a prueba nuestra fe, entonces dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está diciendo ahí? Que en medio de la prueba alaba a Dios. Sea hallada en alabanza. ¿En qué más? Gloria y honra. ¿Sí ve que es lo mismo que nos dice Romanos 4? Que Abraham no se debilitó de fe, sino que glorificó a Dios, se fortaleció glorificando a Dios. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos saben que cuando uno alaba al Señor se fortalece? Y cuando uno alaba al Señor, realmente lo que se está moviendo es su fe. Recuerde que la fe no es muda. La fe habla, la fe glorifica a Dios, la fe canta, así como Pablo y Silas allá en el calabozo de más adentro a medianoche, en la hora más oscura, desnudos, heridos, atados de pies y manos, comenzaron a orar y luego comenzaron a cantar alabanzas al Señor. Y entonces esa fe fue probada, fue aprobada y fue promovida. La cárcel se abrió, fueron libres y sus verdugos se convirtieron ahora en creyentes que vinieron a Jesús, y eso fue un hecho que 2000 años después seguimos hablando de esa promoción que Dios les hizo a ellos, porque eso fue probada y aprobada, y ellos fueron promovidos. Recuerden esos tres principios: fe probada, para que salgamos aprobados. ¿Cómo salimos aprobados? Cuando en medio de la prueba nos quedamos calladitos, cuando en medio, para no contarle a otro y no contarle a todo el mundo, pero para con los demás nos quedamos calladitos, pero hablamos a las circunstancias y alabamos a Dios, estamos en alabanza, dándole gloria al Señor, honrando al Señor, y entonces viene la promoción. Indudablemente viene la promoción, porque es que Dios nos puede guardar es cuando nosotros nos mantenemos en fe. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, a cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas pruebas ocurren a todos los hermanos alrededor del mundo. O sea que un verdadero cristiano, su fe va a ser probada. ¿Está conmigo? Alrededor del mundo, a todos le sucede. Por eso dice Santiago, hermanos, les ruego que se gocen cuando se hallen en diversas pruebas. La pregunta es si cómo uno se goza cuando está pasando la prueba. Solamente se puede gozar alabando al Señor, solamente se puede gozar en su presencia. No es una cuestión de alegría, decir, mírenme cómo estoy de bien, sino de glorificar a Dios y alegrarse y gozarse en Él y ser fortalecido con poder en el Espíritu en medio de esa prueba. Entonces aquí, esto me recuerda las palabras de Jesús cuando le habla precisamente a Pedro, que es el que está escribiendo cerca de la prueba, y le dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versos 31 y 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y miren la oración de Jesús, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús no oró para que Pedro no fuera probado, porque la Biblia dice que todo creyente su fe será probada. Desde Abraham, lo vemos allá, el padre de la fe siendo probado. La Biblia dice que todos los creyentes alrededor del mundo, su fe será probada. Pedro fue probado. Y entonces le dice que una vez vuelto, mire, se había alejado. ¿Se acuerda cuando no fue reprobado? Entonces, debía confirmar a los hermanos. ¿Sabe una cosa? Cuando la fe suya sea probada, o la fe de nosotros es probada, nosotros debemos pensar que no podemos soltarnos de la fe. Que la fe es nuestro salvavidas. Que es a través de la fe la única forma en que Dios puede guardarnos. ¿Lo está escuchando? Porque la tentación será siempre abandonar la fe. A soltar la fe y a decir, la fe no funciona. Y es precisamente ahí cuando la fe demuestra que sí funciona. Pero tenemos que mantenernos firmes. Por eso entonces dice Romanos
que la fe viene por oír y oír la palabra. Es decir, que tenemos que estar oyendo y oyendo la palabra para que cuando venga la prueba estemos preparados. Haya suficiente palabra de fe para mantenernos en fe y estemos fortalecidos en fe para poder pasar la prueba. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, en la mitad del mar vino la prueba. Menos mal que la palabra estaba con ellos. Jesús estaba ahí. Si no, no hubieran pasado. Pero la promoción estaba del otro lado. Porque iban a predicarle a ese endemoniado de Gadara y luego iban a ganar mucha gente para Cristo. Entonces, la promoción está del otro lado de la prueba y la oración de Jesús siempre está de nuestro lado. Y Él está clamando para que tu fe y mi fe no falte, para que no nos soltemos de la fe, para que mientras pasamos la prueba sigamos glorificando a Dios y sigamos diciendo Dios es fiel. Y yo sé que estoy pasando la prueba, no me voy a poner a publicarlo en el Face, no me voy a poner a publicarlo en las redes sociales, no me voy a quejar, no le voy a decir a nadie, solamente voy a hablar con Él porque estoy solo con Él en la prueba. ¿Sí? No habrá hermano ahí que le ayuda a uno. Venga, hermano, ayúdame a pasar esta prueba. Venga, sígueme. Hermano, venga, me ayuda a cargar la cruz. No, no hay quien le ayude. Es una cosa para cada uno de nosotros. Porque es nuestra medida de fe, la que está siendo probada, para que al ser aprobada venga la promoción. ¿Para quién? ¿Para su hermano o para usted? Para cada uno. Cuando pasa la prueba. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Ahora, ¿cuántos queremos ser probados en nuestra fe? Ahí bajan los también, ¿cierto? Pero la promoción viene después de la prueba. ¿Sí? Después de la prueba. Entonces dice Santiago, porque cuando pase la prueba, recibirá la corona incorruptible de gloria que Dios ha preparado para los que lo aman. Así que lo que nos da la victoria es amar al Señor con todo nuestro corazón. Es su amor en nosotros. Es decir, yo soy el Señor, yo sé que Él está conmigo y no voy a ser conmovido, pasaré la prueba, porque Él está conmigo en medio de la prueba y Él es mayor que la prueba. Amén. Él es mayor que la prueba. Así que aquí es donde recibimos el sello de aprobado. Cuando la fe es sometida a prueba y en medio de la prueba estamos número uno para con la demás gente, calladitos, pero para con Dios, alabando, glorificando su nombre y honrándolo. Entonces ahí recibimos el sello de aprobado y viene entonces la promoción. Entonces aquí habla de que nosotros amamos a Jesús sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Jesús sin haberlo visto? Esa es la garantía de nuestra victoria, de pasar la prueba. Y en quien creyendo, aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, así no sepamos, no lo veamos, sabemos que Él está con nosotros y nos alegramos y ese gozo es el que nos fortalece y ahí cuando pasamos la prueba. Ese gozo inefable y glorioso. Dice, obteniendo el fin de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Obteniendo la promoción. Pasó la prueba. Entonces la fe, ¿sí ven que la fe es de principio a fin? La fe no es simplemente decir sí y después no. No, la fe es de principio a fin. Es de principio a fin. Y sigue diciendo el texto, hablando ya de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación y ellos estaban muy interesados. No era para su tiempo. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces estos profetas del Antiguo Testamento estuvieron indagando, preguntando por el Espíritu del Señor sobre esa salvación. Querían saber sobre esa salvación. La salvación ya vino, ahora está en nosotros. Amén. Ellos están gozosos, indagando de otro tiempo. Y dice, a estos, a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para ellos mismos, sino para ¿quiénes? Para nosotros. ¿Se alegra por eso? ¿Para quiénes eran? Para nosotros, administraban cosas
que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, el tesoro tan grande que nosotros tenemos es algo que los ángeles anhelan mirar. Es cuando se predica el Evangelio, se está hablando de la salvación se está moviendo, se está diciendo hoy es el día de salvación y los ángeles están listos para ir a ver qué hay que hacer, cómo hay que ayudar. Quieren mirar, quieren ver, quieren indagar. Entonces, ese es el gozo de nosotros, que nosotros estamos viviendo en un tiempo que fue profetizado durante miles de años y que sí habrá pruebas, pero que la victoria ya la tenemos. Nuestra victoria se llama Jesucristo. Jesucristo es el que nos da esa fe que tiene la capacidad de ser probada y aprobada. Porque nosotros tenemos la misma fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que lo que vivimos en este cuerpo la vivimos en la fe del Hijo de Dios, la misma fe de Él, el cual nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces estamos nosotros viviendo en esa misma fe. Esa es la fe que vence al mundo, la que hemos recibido. Te bendigo en esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.